Buenos días, el tema de hoy es sobre los primeros auxilios. Bueno, primero, ¿qué son los primeros auxilios? Son los cuidados adecuados, inmediatos y provisionales que se le proporcionan a una víctima de un accidente o una enfermedad repentina, mientras se pueda conseguir la ayuda médica o se logre trasladar al paciente al servicio de urgencias. Los primeros auxilios deben ser oportunos, adecuados y eficientes. Oportuno cuando se presta lo más rápido posible. Adecuado y eficiente cuando la maniobra que se realiza es exactamente la que corresponde a cada caso y a cada resultado. Y esto se supone que la persona que auxilia tenga que tener los conocimientos necesarios para que esto sea de esta manera. Los objetivos son conservar la vida, evitar las complicaciones físicas y psicológicas, realizar acciones encaminadas al buen pronóstico del auxiliado y garantizar el traslado del auxiliado a un servicio de urgencias adecuados. Acá un paréntesis, cuando nosotros estemos frente a un accidente, depende de la gravedad, es a donde vayamos a trasladar al paciente. Por ejemplo, puede ser que yo tenga una posta cerca al lugar de un accidente, pero este tenga que tener un mayor nivel resolutivo. Por ende, se trasladará al paciente al centro de salud más cercano, pero de nivel resolutivo adecuado para la atención. Luego lo que vamos a ver es valoración de la escena, ¿no? Acá lo que vamos a ver es primero qué pasó, qué debo hacer, con qué cuento y qué podría necesitar. Ojo, antes que todo esto vamos a ver la seguridad personal. Si estamos ante un accidente, lo primero que vamos a buscar es que nosotros estamos seguros para poder atender a la persona. Es decir, si yo soy testigo de un accidente de tránsito y tengo las capacidades para ayudar, no me voy a acercar al accidentado, salvo que esto me asegure de que la zona esté segura para mí, ¿no? Voy a pasar a la siguiente diapositiva para poder explicar más las preguntas del qué pasó, qué debo hacer, con qué cuento y qué es lo que puedo necesitar. Por ejemplo, acá tiene un ejemplo, este es un choque. Vamos a valorar la escena. ¿Qué pasó? Primero estamos viendo que ahí hay un choque, un accidente. Vamos a averiguar cuántas víctimas hay. Esto es muy importante para cuando pidamos ayuda. Como les mencioné, si es seguro el lugar. Ojo, repito, si el lugar no es seguro, yo no me acerco. No tengo que ser un tercer accidentado o una tercera víctima. Nosotros no somos héroes, somos personas que tenemos que ayudar, pero tenemos que resguardar nuestra vida, pues nosotros también tenemos familias. ¿No? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucede? O sea, toda la información que yo pueda recabar de la escena va a ser importante para el momento de que yo pueda atender a la persona o solicitar ayuda. Por ejemplo, acá ¿no? En una caída vamos a determinar la distancia de la caída, bajo en qué superficie aterrizo. Obviamente no es lo mismo caer sobre pasto, arena, agua o cemento y qué parte del cuerpo impacta. Toda esta información, como les mencioné en un momento, es importante, pues la vamos a tener que dar en el momento que nosotros solicitemos la ayuda. Si nosotros tenemos la capacidad para atender, lo hacemos. De lo contrario, simplemente nos vamos a limitar a solicitar ayuda. Luego vamos a ver la valoración primaria. Acá lo que vamos a hablar son la valoración de signos vitales, la valoración rápida. Vamos a hablar primero, si es una persona inconsciente, vamos a ver vías aéreas, respiración y circulación, ¿no? Vamos a asegurarnos de que las vías aéreas estén permeables, si es necesario hacer alguna maniobra o no, si es que la persona está respirando o si existe pulso en la persona. Acá vamos a mostrar la cadena de supervivencia, como les mencioné, primero seguridad del escenario, luego activar el sistema de emergencia. En este caso, si estoy solo, pues ahora los celulares en altavoz, marco los números de emergencia y luego procedo a hacer los primeros auxilios y por último el traslado del paciente. Vamos a mencionar los números de emergencia que tenemos en Perú, el 116,
el 106, que eso pertenecen a los bomberos y al SAMU. Si nosotros contamos con un SCTR, por ejemplo, RIMAC es 411-1111, Pacífico es 415-1515, la policía es el 105. Y así los números que contemos cerca, porque no siempre vamos a hacer los mismos números, tal vez una municipalidad o la zona donde estemos cuenten con otro número, siempre hay que conocerlos. Luego vamos a mencionar una evaluación secundaria. Acá es siempre y cuando la persona esté consciente y no hayamos tenido que hacer más. Si la persona está consciente y es una enfermedad o un accidente, no que ponga en peligro la vida, la persona no esté inconsciente, vamos a entrevistarla, tomar signos vitales y proceder a revisar a la persona de cabeza a pies. Primero los signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? Tenemos el pulso, respiración, temperatura y presión arterial. Esos son nuestros signos vitales, pero nosotros vamos a considerar evaluar otros puntos como es la piel, llenado capilar y las pupilas, que se las voy a mencionar. Si bien no son signos vitales como tal, nos van a dar información importante de la persona al momento de evaluarla. Vamos primero por la respiración. La respiración, como dice, es el intercambio gaseoso entre el individuo y el medio ambiente y se realiza en dos etapas, la inspiración y la expiración. El promedio de la respiración normal de un adulto es de 12 a 20 respiraciones. Cuando acelera la respiración vamos a hablar de una taquipnea. Cuando tenemos dificultad para respirar es una disnea. Por ejemplo, el asmático, cuando le falta el aire o está con silbidos, estamos hablando de disnea. Y la ausencia de respiración es el apnea. ¿Cómo vamos a evaluar la respiración? Vamos a utilizar varios métodos. Uno, si la persona está consciente, mientras que la entrevisto o hago otra cosa, voy contando la respiración. A la persona consciente yo no lo voy a decir, un momento te voy a contar la respiración, porque lamentablemente la respiración es algo que podemos controlar. Entonces, si la persona está nerviosa o sabe que le están contando la respiración, va a manipular inconsciente o conscientemente su respiración y no vamos a saber la realidad. Otro método es el VES, el ver, escuchar, sentir, como lo pueden ver en una de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, les voy a dibujar aquí. Aquí la chica está tratando de escuchar, pero a la vez está mirando y sintiendo si la persona respira. ¿Cómo lo voy a contar? Lo voy a contar en 60 segundos, ¿no? Y también vamos a ver cuál es el tipo de respiración, si es simétrica, simétrica, si respiro por un lado, no respiro, si hay ruidos. Todo eso es muy importante saberlo para una posterior evaluación o también comunicarlo a los centros de emergencia. Luego vamos a hablar del pulso, ¿no? Que es el pulso, el latido que coincide con cada contracción del corazón y que puede percibirse por la palpación de una arteria sobre un plano duro. Los valores normales en un adulto vamos a hablar de 60 a 100, en un niño de 80 a 40 y en los lactantes puede llegar un poco más. Cuando hablamos de un aumento de la frecuencia cardíaca hablamos de taquicardia y cuando disminuye de lo normal, bradicardia. Hay personas que sufren de taquicardia y que no es un daño al corazón, sí, hay muchas personas que sufren de taquicardia sinusal, por lo general lo conocen, son personas que su frecuencia es elevada de por sí, pero ya en estudios han determinado que no tienen ningún problema. Las personas con hipertiroidismo también suelen tener taquicardia. Vámonos para el otro lado contrario, la bradicardia, cuando el pulso disminuye. Esto también puede ser considerado, entre comillas, normal en personas que tienen hipotiroidismo y normal en personas que están calificadas para el deporte, es decir, personas que entrenan, maratonistas, etc. Por ejemplo, Usain Bolt debe tener una frecuencia cardíaca de unos 40 o 50 latidos, lo cual en una persona normal implicaría algo malo, pero en él no, porque es su proceso de adaptación del cuerpo al deporte. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Puede ser a nivel de la carótida, como ven en la imagen del cuello, o a nivel radial. ¿Cómo lo vamos a contar? Vamos a contarlo en 15 o 10 segundos y luego multiplicarlo, si es en 10 por 6 o 15 por 4, porque el pulso se encuentra en 60 segundos. Luego tenemos la presión arterial.
¿no? Esta es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared arterial, un promedio normal de 120/80. Pero vamos a tener diferentes valores. Hay personas que pueden tener un poquito menos, es normal, 90, 60, 160, en mujeres, en personas jóvenes, ¿no? Y depende del dolor, tal vez si tenemos una presión de... No soy hipertensa, pero de repente aparezco con una migraña muy intensa, me mide la presión y está en 1390, puede ser reactivo al dolor de cabeza o al dolor que presento. Pero en el promedio vamos a hablar, digamos que 120/80. ¿Cómo lo voy a utilizar? Pues lo vamos a utilizar con el tensiómetro. Actualmente tenemos tensiómetros que no necesita ser experto para utilizarlos, pues estos vienen de manera digital y son muy fáciles de usar. La temperatura, bueno, aquí en esta época, gracias a lo del COVID, creo que todos estamos eh, con aptitudes para medir la temperatura. Aparte, si el uso más se ha dado en termómetros digitales, yo lo coloco y en segundos me da la temperatura. La temperatura en una persona normal, pues de 36 puede ser hasta 37. 37, 35 lo podemos considerar febrícula. Hay momentos que el cuerpo puede tener unos centímetros, unas pequeñas cantidades más de temperatura, como cuando acabamos de almorzar, la temperatura suele aumentar, no debe pasar de 37,2, 37,3, exagerando 37,5. No, incluso las mujeres tenemos mayor temperatura en los momentos de ovulación, pero estos son 1 o 2 puntos por arriba de lo normal. Fiebre lo considero después de 37,5. Después lo vamos a considerar como febrículas. Otra función vital que no hemos hablado es la saturación de oxígeno. También ha sido muy conocida por todos gracias al COVID. Para medirla es muy fácil. El pulsoxímetro lo coloco en el dedo y me da un valor. El valor de la saturación es de 95 a 100, es normal. Por debajo de los 95 vamos a considerar que la persona puede estar saturando. Ahora vamos a ver acá el reflejo pupilar. ¿Qué me quiere decir el reflejo pupilar? Esto es sobre todo cuando la persona está inconsciente. Una de las evaluaciones que yo puedo hacer a una persona inconsciente es ver su frecuencia, sus pupilas. Cuando yo aperturo los ojos de la persona y están como en el primer caso eh, iguales y de repente los alumbro y estos se hacen chiquitos, quiere decir que son reactivos a la luz. Si lo hacen iguales, quiere decir que es normal. Isocoria. De repente yo encuentro a la persona inconsciente y abro sus pupilas y no reaccionan a la luz y están como dos puntitos. Este puede ser, por ejemplo, por intoxicación por insecticidas. Por ejemplo, ¿no? Una persona que ha intentado suicidarse con el famoso campeón. Así vamos a encontrar las pupilas. Nos vamos al caso contrario, que es la midriasis, cuando están las pupilas muy dilatadas. Esto es por falta de oxígeno y tampoco reaccionan a la luz. Puede ser una persona intoxicada por monóxido de carbono o por alcohol industrial. Y en el último vamos a leer la anisocoria. Cuando yo encuentro una persona inconsciente porque ha sufrido un golpe o no un golpe y aperturo los ojos y veo que una pupila está más grande y la otra pequeña, inmediatamente me habla de un daño cerebral. Algo ha pasado en el cerebro. Bueno, como les mencioné, la piel también nos va a hablar mucho, ¿no? Si de repente yo encuentro una persona pálida, fría o diaforética me refiero a cuando la toco y está como que sudorosa, fría, también me indica que la persona no está bien. Por ejemplo, en el caso de las famosas lipotimias o desmayos, ¿no? A veces una persona no ha comido y de repente siente un bajón, se, se pone pálida, taquicárdica, empieza a sudar y esta es la diaforesis. No, ojo, un desmayo no debería durar más que segundos, digamos la famosa lipotimia. Si una persona queda inconsciente, eso ya no es un desmayo, eso algo le pasó a otra cosa, ¿no? Hay que evaluar bien para saber a qué nos estamos enfrentando. Llenado capilar. El llenado capilar me indica posible sangrado. Si la persona se presiona el lechungal, se presionan ustedes y miran su uña, al soltarlo se van a dar cuenta que el color rosado vuelve en menos de 2 segundos. Si esto se demora y no he tenido un accidente, puede ser por una anemia, pero si he tenido un accidente y lo tenía normal y esto aumentando, me puede dar la sospecha de que por algún lado la persona está sangrando. Bueno, vamos a hablar de por sí en lo que son heridas, perdón, atención de accidentes, vamos a hablar de las heridas, ¿no? Acá tienen una pequeña imagen
¿Qué son las heridas? Es la pérdida de continuidad de la piel o las mucosas como consecuencia de un traumatismo. Los primeros auxilios van dirigidos a controlar el sangrado y prevenir la infección. Vamos a tener diferentes tipos de heridas cerradas, regreso, ¿no? O las heridas abiertas, o las heridas abiertas pues tenemos una abulsión, tenemos las punzantes, abrasión, laceraciones o amputaciones, y las heridas cerradas vamos a considerar a los hematomas. Vamos a ver vamos a ver más tipos de heridas, por ejemplo la abrasiva, que es como el famoso raspón que nosotros podemos tener, simplemente es una descontinuidad de la piel. Acá lo que vamos a hacer es limpiar la herida y nada más curarla. Limpiarla y curarla, ya vamos a ver más adelante cómo vamos a hacer esto. Luego tenemos heridas abiertas o cortantes. Depende del tamaño de la herida, es lo que yo voy a hacer. Por ejemplo, yo no voy a intentar curar una herida de este tipo. Esta herida simplemente es control de hemorragia y proceder a trasladar a la persona al centro de salud o a la clínica más cercana. Heridas abiertas o ulceradas. Este tipo de heridas también es mejor tratarlas directamente en una clínica o en un centro de salud, ya que estamos hablando de un golpe de cabeza. Nosotros no podemos saber qué es lo que puede haber pasado dentro de. Y las heridas abiertas o punzantes, como en el caso de acá, nunca vamos a tratar de retirar lo incrustado en la parte del cuerpo donde está. Por el contrario, trato de movilizar lo que es incrustado y llevármelo tal cual la persona está hacia la clínica o al hospital más cercano. Ojo, el saber primeros auxilios o el tener conocimientos no indica que vamos a aplicar medidas heroicas con las personas. En este caso, por ejemplo, lo mejor que puedo hacer por los conocimientos que tengo es no hacer nada. O sea, tratar de movilizarlo y llevarlo. Pero no voy a tratar de curarlo ni arrancar lo incrustado, simplemente lo movilizo y me lo llevo. En el caso de la amputación, hay maneras de poder trasladarlo, ¿no? Si el traslado es rápido y con las condiciones adecuadas, muchas de estas partes pueden volverse a implantar. Pero obviamente vamos a ver las condiciones de, por ejemplo, si es una persona que se ha aplastado el dedo y pierde parte del dedo y el dedo está inservible, ya no lo vamos a trasladar acá. Control de hemorragia y trasladar a la persona, ¿no? Bueno, como les mencioné, para todos siempre la bioseguridad. Así que si vamos a tratar una herida, vamos a utilizar guantes, luego vamos a exponer la herida y limpiamos la superficie, controlamos la hemorragia si es que está ahí y vamos a prevenir la contaminación. En el caso del paciente nervioso, tranquilizarlo, y si es una herida muy grande que no vamos a poder curar, simplemente controlar la hemorragia, estar al tanto del posible shock que la persona pueda presentar por la hemorragia. Como les mencioné, primero el lavado de manos, uso de guantes de lad. Vamos a lavar la piel que rodea la herida con agua y jabón, limpiar la herida. Esto se puede hacer de maneras diferentes. Lo ideal es tener suero. ¿Por qué? Porque el suero es estéril y lo podemos tener. Eso es lo más ideal que podemos tener en un botiquín. Lavar la herida con agua hervida, tibia o fría. Y ya por último, agua de caña. Esto es lo último que debemos optar, pero deberíamos estar preparados para tener todo esto. ¿Ven ahí? El suero o agua. Aplicar desinfectante a los bordes de la herida. Nunca arrastre lo que he limpiado hacia el centro de la herida nuevamente. Traten de utilizar gasa, no alcohol, porque el algodón, perdón, porque el algodón va a dejar partículas en la herida, y tampoco alcohol sobre la herida. Voy a buscarles una imagen que tengo para explicar en esto. Lo que yo voy a hacer es utilizar el líquido que tenga, en este caso Jovisol o Yovopovidona en solución o en espuma. Lo ideal es primero espuma. Ven esta herida, lo que yo voy a hacer es coger la gasa, utilizar la solución que voy a usar, y vamos a ir de adentro hacia afuera, así, de adentro hacia afuera, y cambio de gasa. De repente quiero hacer una segunda limpieza, una gasa nueva, y lo que voy a hacer nuevamente es de adentro hacia afuera, sin regresar a la herida, porque si yo regreso voy a traer la contaminación
que está de afuera hacia adentro. Por eso es que yo no debo regresar la gasa. Ahora, si yo tengo alcohol y algodón, puedo utilizarlo para limpiar las zonas aledañas donde no hay la herida, por ejemplo acá. Pero la herida no la vamos a tratar como tal. Como le digo, siempre de adentro hacia afuera. Luego de eso, seco y cubro con una gasa, si es que la herida me lo permite. Si es una herida para control de hemorragias, no lo voy a hacer. Laceraciones, como les he mencionado, la podemos limpiar y curar de la mejor manera. No, este tipo de acá ya no. Esta ya es para una sutura y una hemorragia. Lo que yo voy a hacer es presión sobre la herida para controlar la hemorragia y trasladar a la persona al centro de salud. Las escoriaciones también las podemos limpiar de la manera que les he enseñado en las diapositivas anteriores. Las heridas cortantes, como le mencioné, depende del tamaño y depende de la ubicación. Esta supongamos que es una pequeñita, podríamos limpiarla. Si contamos con Steri-Strip, podemos aplicarlo. El Steri-Strip es como unas banditas que van a pegar y van a juntar esta herida. Imaginemos que esta herida es pequeñita, la limpio como les enseñé, lo seco, no hay mayor sangrado y coloco el Steri-Strip de esta manera para que se una. Luego coloco la gasa y tapo, obviamente seca la herida. Este tipo de heridas no, porque al costado esta es una cabeza en un niño, así que tenemos que ver una evaluación. O la de acá ya es para una sutura, por más de que no se vea el sangrado, tiene que ser tratado en un centro de salud. Este tipo de heridas obviamente es control de hemorragia y traslado, más no voy a hacer por esa persona. Simplemente saber cómo controlar la hemorragia. Las heridas contusas, si es en el brazo o en algún otro lugar que no implique un mayor problema, lo puedo dejar ahí, colocar hielo, iridoid y simplemente dejarlo ahí. Pero si es en la cabeza, vamos a evaluar que no hayan signos de alarma o depende de la magnitud del golpe, ver si lo vamos a trasladar para poder ser evaluado en un centro de salud. Control de hemorragia, que es parte de las heridas. Vamos a tener las hemorragias visibles y las internas, que también son graves, depende de la cantidad de sangre perdida. Vamos a tener una hemorragia arterial, venosa o capilar. La más riesgosa es la arterial porque es la que, por decir así, sale a chisguete con fuerza y es la que nos puede hacer perder la mayor cantidad de sangre. Por ejemplo, la arteria femoral puede hacernos perder la sangre del cuerpo entera en menos de 2 minutos. No sé si recuerdan el caso de la embajada de Japón. Había no me acuerdo el nombre de la persona, pero esta persona murió realmente porque tenía un balazo en la pierna y obviamente atravesó la arteria femoral y lo que provocó fue una persona que se desangra y hace un paro. No hubo el tiempo necesario para poder trasladarla por lo que estaba viviendo y la persona falleció. La capilar es sangrado poco, salvo que la persona esté anticoagulada, se va a autolimitar igual que la venosa. La venosa es un sangrado más espeso. ¿Qué vamos a hacer? Control de hemorragia, presión. Vamos a presionar fuerte la zona donde está el sangrado unos minutos y va a pasar. Acá vamos a ver que en esta imagen de la amputación estamos hablando de un torniquete. El torniquete tiene ciertas particularidades que solamente bajo ciertas situaciones se puede utilizar. De lo contrario, no, porque yo puedo hacer que esa zona que quiero controlar la hemorragia pierda también la circulación y termine en una amputación innecesaria. Como les mencioné, presión, vamos a comprimir con lo que tengamos. Lo ideal es tener apósitos. Los apósitos son infaltables en los botiquines. Son como unos algodones cubiertos por gasas, vienen en paquetitos estériles y lo ideal. Pero bueno, ante el caso de que no tuviéramos nada, con lo que sea. Es más, si hay una mujer que tiene toallas higiénicas, pidan la toalla higiénica y utilicen la compresión. No es lo mejor, lo ideal es tener nuestros apósitos, pero ante medidas desesperadas, pues se pueden aplicar. Si es el brazo, elevar el miembro porque va a hacer que el retorno sea más lento y el acá en esta herida yo veo que la persona mete los dedos a la herida. Si es que yo estoy viendo de dónde está procediendo el sangrado, puedo hacerlo. Si tengo los nervios para hacerlo, obviamente con guantes puedo presionar, porque esta herida no va a ser tratada en el lugar, sino ser trasladada a un hospital o a una clínica para una atención adecuada.
Como les mencioné, el torniquete no es lo ideal, lo vamos a utilizar en casos muy especiales como amputaciones traumáticas, medidas extremas de salvataje, donde no me queda de otra, o desastres, porque por la cantidad de personas que yo puedo estar atendiendo y no puedo dedicarme solamente a una. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imagínense un terremoto donde hay muchos heridos y somos una pequeña brigada. Vamos a también vamos a ver cómo están las personas y tratar de ayudar a lo que realmente puedo yo atender. Obviamente, si una persona desangrándose en la pierna por un corte, en ese momento sí voy a hacer un torniquete porque no tengo otra manera de ayudar porque somos pocos y tenemos que ayudar a los demás. Entonces ahí voy a considerar que salvo tu vida o tu pierna. Pero de lo contrario, no los utilicemos, si es que no sabemos cómo. La hemorragia nasal o la epíctasis, esta es una hemorragia bastante común, por lo general es debilidad capilar, se autolimita o se ayuda a autolimitar, salvo que la persona sea anticoagulada o tenga alguna enfermedad de deficiencia de la sangre como una hemofilia. Acá lo que vamos a hacer es llevar la cabeza hacia adelante, no hacia atrás como muchos lo creen, hacia adelante y presionar el cartílago, donde termina el huesito del cartílago, ahí van a presionar para controlar la hemorragia. Si no puedo controlarlo, también puedo taponearlo con una gasa y dejarlo ahí. ¿Ven cómo están acá? Levemente le inclino la cabeza hacia adelante y tapo las fosas nasales para controlar el sangrado. Si yo veo que hay un coágulo o algo, no lo jalo porque eso va a continuar tapando lo que ya estuve controlando. Ahora, las hemorragias internas, estas son muy peligrosas porque a veces no sabemos lo que está sucediendo. ¿Dónde puedo sangrar mucho? El vaso, el hígado, la aorta que atraviesa el abdomen o la arteria femoral. Por eso los golpes en esas zonas es de mucho cuidado si ha sido muy fuerte. No sé si han visto alguna vez que dicen, un carro lo atropelló, se paró, caminó y más allá se murió. Qué raro. No, no. Lo que pasa es que probablemente esta persona haya tenido una complicación no interna porque se le laceró el vaso, se le laceró el hígado, se paró y posterior a eso perdió tanta sangre que se desmayó, hizo un shock, hizo un paro y se murió. Acá tenemos una imagen, por ejemplo, es un accidentado, no vemos un sangrado externo, lo más probable es que esta persona esté sangrando internamente por la magnitud del golpe que presentó. Otra que vamos a considerar es la fractura de cráneo. Por acá lo que voy es por el tipo de golpe que vamos a ver. De repente encontramos una persona. Más adelante hay una foto para que lo podamos ver. Creo que está acá. Por ejemplo, esta niña tiene los ojos como mapache. Este es el signo del mapache como tal. Y significa que la niña ha tenido probablemente una fractura de base de cráneo. Es peligroso, es atención inmediata. Esta es una emergencia real. Si corremos con ella inmovilizada eh, hacia hacia la clínica o hospital más cercano. Lo ideal es inmovilizar a la persona si es que sospechamos que ha tenido un golpe en el cuello, ¿no? Si es que también se ha abierto involucrado el cuello porque yo puedo lastimarlo más. ¿Qué pasa si yo veo una persona que se ha golpeado la cabeza o ha tenido un accidente y sospecho que pueda tener una lesión en el cuello o en la espalda? Si yo no cuento con los medios necesarios para inmovilizar a la persona, lo que voy a hacer es inmediatamente llamar a una ambulancia para que pueda correr a atenderla. No, signos de alarma que pueda decirme tengo un problema terrible en la cabeza por el golpe es náuseas, pérdida de conciencia, sangrado del oído sin ninguna causa aparente o salida de líquido por la nariz, porque ese es el líquido cefalorraquídeo, no moco, líquido. Signos y síntomas de una hemorragia interna, vamos a ver contusiones en el tórax, pulso rápido y débil, piel sudorosa fría, respiración jadeante, mareo, sed, náuseas, vómitos, dolor. Acá la pérdida súbita de sangre en un adulto, 1 litro es grave, en un niño medio litro y en un infante de 100 a 200 cc ya estamos hablando de un shock. Luego vamos a hablar de los traumatismos, tan comunes que son, ¿no? Por ejemplo, los esguinces. Bueno, los traumatismos se clasifican en heridas, traumatismos articulares o traumatismos de óseos. Ya de las heridas hemos hablado. Vamos a hablar de las articulaciones y de los huesos. Si hablamos de las articulaciones, hablamos de esguinces y luxaciones y de la parte ósea de fisuras o fracturas que vamos a ver los tipos que hay.
Primero el esguince. ¿Qué es el esguince? Es la separación momentánea de la superficie articular, es decir, la articulación sale pero regresa. Y en ese regresar puede dañar los ligamentos. Por lo general son controlables, no necesitan yeso si es grado 1, en donde puedo hacer un esguince jugando pelota o de repente caminando con tacos. Pero como no somos personal de salud, así sea un esguince, vamos a sospechar de una posible fractura hasta que ésta se demuestre que no es, con una placa. ¿Qué vamos a hacer? Inmovilizamos la articulación, colocamos hielo y dependiendo de la magnitud llevamos a urgencias. En este caso yo les recomiendo hacerlo, salvo que ustedes se den cuenta que es algo muy leve y la persona pueda continuar caminando. De lo contrario, llévenlo para descartar que no haya ninguna fractura. La luxación también es una separación de la articulación, pero en este caso ya no regresa, ¿no? Hay un dolor muy agudo, deformación de la zona, la persona no puede mover la zona. ¿Qué hacemos? Inmovilizar la articulación tal cual está. Acá yo no voy a regresar la articulación a su sitio porque si no estoy preparada para hacerlo, no lo voy a hacer. Por ejemplo, no cuando juegan fútbol y de repente se sale el hombro. Y muchas personas tienen la idea de, ay, voy a regresarlo porque está caliente. No, no lo toco. Lo inmovilizo y lo llevo al centro de salud. En el tema de las fracturas es una rotura de hueso, ¿no? Esta vamos a ver de tipos porque hay unas que se pueden controlar con yeso y otras ya terminan en cirugía. Pero ojo, ante esta situación yo no le voy a poner el yeso. Lo que voy a hacer es inmovilizar y llevarme a la persona. Vamos a ver tipos de fractura. ¿No? La primera es la fisura simple, por lo general acá se ve como una rajita y esta persona lo más probable es que sea tratada con un yeso. Ya cuando veo este tipo de desplazamiento, lo más seguro es que la persona requiera una cirugía, bueno, 100% seguro. Y si el hueso sale por la piel, eso ya es una fractura expuesta. También va a requerir cirugía, pero acá sí hay probabilidad de hemorragia mayor. ¿Cómo actuar en caso de fractura? No trate de alinear la extremidad, no la alinee y movilícelo como usted. Solo movilizar el foco de la fractura sin reducirla, o sea, sin regresarla a su sitio, incluyendo las articulaciones que están adyacentes con férulas rígidas o las férulas que en ese momento contemos. Evitar movimientos bruscos de la zona afectada y en caso de mucho dolor puede aplicar un analgésico de vía oral si es que cuentan con personal de salud cerca. Ojo, en los botiquines si no hay personal de salud no debería haber medicinas. Si hay personal de salud sí podemos tener medicinas. Y solicitar en el caso de fracturas, si es expuesta, como digo, inmovilizar el miembro cubriendo suavemente la herida con gasas o apósitos estériles, sin aplicar presión, tratar de llevarlo lo más pronto que se pueda. Luego vamos a hablar de las convulsiones, porque es una situación que se puede. ¿No? ¿Qué vamos a hacer en las convulsiones realmente? Mucho no. Por lo general, las personas que convulsionan hablando de una enfermedad conocen que tienen esto. Igual en este caso, como no somos médicos, nosotros vamos a trasladar a la persona a un centro de salud. ¿Qué voy a hacer? Es dejar que convulsione, liberar el espacio para que no se golpee y no meterle nada a la boca. Yo sé que muchos dicen hay que meterle, pero no, no se debe meter. Tratar de colocar algo para que no se golpee y aflojar su ropa. Cuando la persona termine de convulsionar, colocarla en la posición de seguridad, que es con la persona de lado, ¿no? Y trasladarla a un centro de atención. Si la convulsión es pequeña, de repente la persona despierta hablando incoherencias, puede ser parte de, no es, no hay que asustarse, probablemente se desconecte un momento para la convulsión, pero eso puede suceder, por ejemplo, en las personas con epilepsia. En las quemaduras las vamos a tratar según el tipo de quemadura que haya. Vamos a ver primero los tipos de quemadura por calor. Pero primero vamos a evaluar qué es la piel. La piel nos sirve como protección, nos ayuda a mantener la temperatura corporal, forma parte del sentido del tacto, sirve de recubrimiento de músculos y huesos, permite eliminar toxinas y nos defiende de la luz. ¿No?
¿Qué pasa cuando la quemadura es muy grande? Por lo general, como dicen ahí, hay un intercambio de temperatura porque la piel es la que regula nuestra temperatura. Por lo general, los pacientes quemados hacen hipotermia, ¿no? En las unidades de grande quemado tienen muchas especialidades para atender a una persona así, porque también al no tener intercambio de toxinas puede dañar el riñón, los pulmones. Por lo general, las personas gran quemadas fallecen de shock multiorgánicos a causa de la quemadura. Vamos a tener causas físicas como fricción, aumento de temperatura, vapor, frío, no químicas, eléctricas y ambientales como el sol. La de grado 1 vamos a ver un enrojecimiento, la de grado 2 a esta le podemos sumar ampollas, que incluso la podemos tener cuando vamos a la playa, y grado 3 ya vamos a ver a la persona, por decirlo así, chamusca. Voy a ver la foto, grado 1, la piel enrojecida, me va a doler, es verdad, pero no tiene mayor implicancia. Esta puede ser una quemadura en el sol, me voy a pelar después y nada más. Ya cuando agregamos ampollas, estamos hablando de una quemadura de grado 2. Y luego cuando hablamos el mal dicho chamuscado es cuando ya vemos la piel carbonizada. Bueno, esta es una evaluación que se utiliza para ver el porcentaje corporal quemado. Esto ya es de manejo de salud, pero lo pongo para mención. Cada parte del cuerpo nos da un número y eso lo sumamos y vamos a hablar de cuánto es el porcentaje del cuerpo quemado. Las zonas con mayor riesgo de quemadura es la cara porque están las vías aéreas, o sea, nosotros no nos vamos a dar cuenta si hemos inhalado el humo, puede luego generar un edema de glotis y quedarnos ahí. Y el cuello, los genitales y los pies, pues porque son de tacto y movilización. Ante una quemadura no voy a hacer nada que la abuelita recomiende. Ay, no a la abuelita, o sea, no huevo, no hielo, no cerveza, ni mantequilla, ni la mía de perro, ni colinos, ni nada. Simplemente, si la quemadura es leve, vamos a echar agua fría a temperatura, luego mantenerlo ahí. Las ampollas no las reviento y si tenemos para cubrir una pequeña quemadura, podemos hacerlo con silver de plata o con furacin o gasa furacinada para cubrirla. Esto si es que yo puedo tratarlo, si es una pequeña quemadura. Si es grande, ya pasa a otro nivel. ¿Qué es lo que no debemos hacer cuando es una quemadura grande, por ejemplo, por fuego? Intentar apagar las llamas con arena, usar el extintor sobre una persona. No debemos usar hielo, esto quema más. Ni dar líquidos por vía oral porque no sabemos si ha tenido una quemadura interna. Las quemaduras eléctricas las trazamos un poco diferente porque acá la quemadura va a tener un punto de entrada y un punto de salida. Y nosotros tal vez no veamos las quemaduras por fuera, pero sí por dentro. Y para acercarme a una persona con quemadura eléctrica, obviamente tengo que asegurarme de que ya no esté energizada. Como les mencioné en el primer momento, primero valoro la escena para la seguridad de mi persona. Una vez que yo me asegure, voy a proceder a acercarme. En este caso puede ser que la persona entre en un paro. Tenemos que prepararnos en un RCP. El RCP lo vamos a mencionar posterior porque es un tema amplio y que puede tomar la misma cantidad de tiempo de la que estamos haciendo esta charla como para hablar del tema, ¿no? Y bueno, procedo también en este caso es a trasladar lo más rápido que pueda a la persona. ¿No? Precauciones en una quemadura eléctrica, desconectar la energía eléctrica, solicitar ayuda especializada para desconectar esta zona, retirar cables con material no conductivo. O sea, me refiero, si yo tengo cables en la zona, lo que voy a hacer es coger algo que yo sé que no va a conducir electricidad, como una madera, y tratar de alejarlos. Aislar el área de emergencia y no toque al paciente hasta estar seguro de que éste ya no esté pasando corriente. En el caso de las quemaduras químicas, vamos a tratarlas según el químico que se haya quemado. Por lo general, cuando nosotros trabajamos con sustancias químicas, estas tienen una hoja de seguridad que es la MSDS, que nos indica todas las propiedades del químico y con qué tratarlo y con qué no, o qué partes del cuerpo puede afectar. No hay químicos que reaccionan con el agua, así que no voy a utilizarlo, pero por eso es la importancia de conocer estas hojas por cada químico.